El trono Tudor y la búsqueda de un heredero varón, la dinastía Tudor, comenzó en 1485, cuando Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field y se convirtió en Enrique VII de Inglaterra. Su ascenso al trono puso fin a la Guerra de las Rosas y estableció una nueva casa real. Enrique VII buscó consolidar su derecho al trono casándose con Isabel de York, uniendo las casas de Lancaster y York, hasta entonces enfrentadas. Juntos tuvieron varios hijos, entre ellos su segundo hijo, Enrique, quien más tarde se convertiría en Enrique VIII. El trono Tudor pasó a Enrique VIII en 1509 tras la muerte de su padre. Una preocupación central del reinado de Enrique VIII fue la procreación de un heredero varón legítimo para asegurar la continuidad de la línea Tudor. De su primer matrimonio con Catalina de Aragón, viuda de su hermano, solo sobrevivió una hija llamada María. Catalina sufrió varios abortos espontáneos y partos de fetos muertos, y la ausencia de un heredero varón superviviente generó tensión en la corte y preocupación por el futuro de la dinastía. Enrique VIII finalmente solicitó la anulación de su matrimonio con Catalina, alegando justificaciones bíblicas y alegando que la unión era inválida debido al matrimonio previo de ella con su hermano. Cuando el Papa rechazó la anulación, Enrique se separó de la Iglesia Católica, iniciando la Reforma inglesa y erigiéndose como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Posteriormente, se casó con Ana Bolena, con la esperanza de que le diera un hijo. Ana dio a luz a una hija, Isabel, pero no logró darle un heredero varón. Enrique la mandó ejecutar en 1536, acusándola de adulterio y traición. Su tercera esposa, Juana Seymour, dio a luz a Eduardo en 1537 y falleció poco después. El nacimiento de Eduardo le proporcionó el tan ansiado sucesor varón, aunque su salud seguía siendo frágil. Enrique se casó 3 veces más con Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr, pero ninguna de estas uniones tuvo más hijos legítimos. Enrique VIII murió en 1547 y fue sucedido por su hijo Eduardo VI, quien ascendió al trono a los 9 años. El reinado de Eduardo estuvo marcado por la regencia y los esfuerzos por impulsar las reformas protestantes. Su salud se deterioró rápidamente y falleció en 1553 a los 15 años. Con la muerte de Eduardo, terminó la línea masculina Tudor. Se intentó instalar a Lady Jane Grey como reina, pero fue depuesta a los 9 días por María I, hija de Catalina de Aragón. María, una católica devota, intentó revertir las reformas protestantes y restaurar el catolicismo. Se casó con Felipe II de España, pero no logró darle un heredero. Su reinado duró hasta 1558. Fue sucedida por su hermanastra Isabel I, hija de Ana Bolena. Isabel restauró el protestantismo y gobernó durante 45 años. A pesar de la presión de los asesores y el parlamento, nunca se casó ni tuvo heredero. Su decisión de permanecer soltera le valió el título de Reina Virgen. El largo y estable reinado de Isabel no resolvió el problema de la sucesión. A su muerte en 1603, terminó la dinastía Tudor. El trono pasó a Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, unificando las coronas de Inglaterra y Escocia e iniciando la dinastía Estuardo. El período Tudor se caracterizó por la constante búsqueda de un heredero varón. La ausencia de dicho heredero
durante gran parte de la existencia de la dinastía, generó inestabilidad política, agitación religiosa y numerosos cambios en la planificación sucesoria. Las decisiones matrimoniales y las políticas religiosas de Enrique VIII estuvieron motivadas por el imperativo de asegurar un sucesor varón, y las consecuencias de estas acciones tuvieron un impacto duradero en la sociedad, el gobierno y la religión ingleses. La muerte de Eduardo VI sin herederos y la falta de descendencia de María I o Isabel I, y finalmente condujeron a la extinción de la línea masculina Tudor. La transición a la línea Estuardo marcó un nuevo capítulo en la historia inglesa, pero estuvo marcada significativamente por la preocupación Tudor por la continuidad dinástica y las limitaciones de la sucesión hereditaria en ausencia de descendencia masculina. Catalina de Aragón. La princesa española que sería reina, Catalina de Aragón, nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, España, como la hija menor del rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Su juventud estuvo marcada por las ambiciones políticas de sus padres, quienes buscaban fortalecer la influencia de España mediante alianzas matrimoniales estratégicas. A los 3 años, se comprometió con Arturo, príncipe de Gales, hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra. En 1501, viajó a Inglaterra y se casó con Arturo en una ceremonia formal. El matrimonio fue breve, ya que Arturo falleció 5 meses después, en 1502. Catalina permaneció en Inglaterra mientras se negociaban sus futuros matrimonios. Hubo disputas sobre su dote y sobre si debía casarse con Enrique, el hermano menor de Arturo. Finalmente, con la aprobación del Papa, Catalina se casó con Enrique en 1509, poco después de que éste ascendiera al trono como Enrique VIII. Su matrimonio se presentó como legítimo, debido a la afirmación de Catalina de que su unión anterior con Arturo no se había consumado. Como reina de Inglaterra, Catalina era conocida por su dedicación a sus deberes, su devoción religiosa y su lealtad al rey. Tuvo varios hijos, pero solo uno, María, sobrevivió a la infancia. La imposibilidad de tener un heredero varón provocó una creciente tensión en su matrimonio. Con el tiempo, Enrique VIII se sintió insatisfecho y comenzó a buscar la manera de anular el matrimonio. Argumentó que casarse con la viuda de su hermano era contrario a la ley divina, a pesar de la dispensa papal inicial. Esta disputa legal y teológica se conoció como el Gran Asunto del Rey. Catalina sostuvo que su matrimonio con Enrique era válido y se negó a aceptar la anulación. El caso se llevó ante un tribunal legatario en 1529, pero no se llegó a una decisión. Catalina continuó afirmando su posición como reina, negándose a ceder. Enrique finalmente rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, lo que le permitió anular el matrimonio sin el consentimiento papal. En 1533, Enrique se casó con Ana Bolena y Catalina fue despojada formalmente de su título de reina. La trasladaron a residencias más remotas y la llamaron Princesa Viuda de Gales, título vinculado a su primer matrimonio. Catalina nunca aceptó la anulación y continuó firmando como reina hasta su muerte. El rey impuso su separación de su hija María, impidiéndoles el contacto regular. Catalina vivió el resto de su vida en relativo aislamiento, con el apoyo de una pequeña familia. Murió el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimbolton, al parecer de cáncer o insuficiencia cardíaca. Tras su muerte, fue enterrada en la catedral de Peterborough,
con una ceremonia que no reflejó su anterior estatus como reina. El legado de Catalina incluye su papel en la agitación política y religiosa que condujo a la Reforma inglesa, su firme negativa a admitir la invalidez de su matrimonio fue un factor significativo en la decisión final de Enrique de rechazar la autoridad papal. Como resultado, se estableció la Iglesia de Inglaterra, transformando el panorama religioso de Inglaterra. Catalina también fue recordada por su educación, habiendo recibido clases de latín y teología, y por su patrocinio del saber. Sirvió como regente de Inglaterra en 1513 durante la campaña de Enrique en Francia y supervisó la victoria contra los escoceses en la batalla de Flodden. A pesar de su posterior marginación, conservó el respeto de muchos en Inglaterra, incluyendo a miembros de la nobleza y el pueblo llano. Su hija María se convertiría en reina en 1553, reinstaurando la fe católica durante su reinado. La historia de Catalina sigue siendo un capítulo significativo en la historia Tudor, ilustrando las complejas intersecciones del matrimonio, la religión y el poder durante un período transformador en el desarrollo de Inglaterra. El gran asunto del rey. El gran asunto del rey se refiere al esfuerzo legal y teológico del rey Enrique VIII de Inglaterra para obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El asunto comenzó seriamente a finales de la década de 1520, cuando Enrique, preocupado por la falta de un heredero varón, empezó a cuestionar la validez de su matrimonio. Catalina había tenido varios hijos, pero solo uno, María, sobrevivió a la infancia. Enrique creía que su matrimonio estaba maldito debido al pasaje bíblico del Levítico, que establecía que un hombre que se casara con la esposa de su hermano no tendría hijos. Aunque el Papa Julio II había concedido una dispensa que permitía a Enrique casarse con Catalina, quien previamente había estado casada con su hermano mayor Arturo, Enrique posteriormente alegó que la dispensa era inválida. Insistió en que su matrimonio contravenía la ley divina y que la falta de un heredero varón era evidencia del desagrado de Dios. En 1527, Enrique solicitó al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio. El cardenal Thomas Wolsey, principal consejero de Enrique, recibió la tarea de conseguir la anulación. Wolsey intentó organizar una comisión papal para investigar el matrimonio, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por circunstancias políticas. En ese momento, el Papa estaba bajo el control del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, y firme opositor a la anulación. A pesar de los esfuerzos de Wolsey, el Papa retrasó y evitó emitir una sentencia definitiva. En 1529 se convocó en Inglaterra un tribunal legatario especial, presidido por los cardenales Wolsey y Lorenzo Campeggio. Para conocer del caso, Catalina compareció ante el tribunal y defendió con firmeza su postura, insistiendo en que su matrimonio con Enrique era legal y que su matrimonio anterior con Arturo no se había consumado. El tribunal no logró llegar a una decisión, y el caso finalmente fue devuelto a Roma, lo que frustró aún más a Enrique. Wolsey cayó del poder ese mismo año, y fue reemplazado por Tomás Moro, quien tampoco logró resolver el asunto a satisfacción del rey. Durante los años siguientes, Enrique se mostró cada vez más decidido a obtener la anulación por otros medios. Influenciado por asesores como Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, comenzó a explorar vías legales en Inglaterra. En 1532, Thomas Cranmer fue nombrado arzobispo de Canterbury. En 1533, Cranmer convocó un tribunal eclesiástico
que dictaminó que el matrimonio de Enrique con Catalina era inválido. Poco antes de este fallo, Enrique se había casado en secreto con Ana Bolena, quien ya estaba embarazada. Tras la decisión del tribunal, el matrimonio de Enrique con Ana fue declarado válido y ella fue coronada reina. En respuesta, el Papa Clemente VII excomulgó a Enrique y declaró nulo e inválido su matrimonio con Ana. Enrique rechazó la autoridad del Papa y tomó medidas para separar la Iglesia en Inglaterra de Roma. El Parlamento aprobó una serie de leyes, incluyendo la Ley de Supremacía en 1534, que reconocía al rey como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Esto marcó el inicio de la Reforma inglesa y alteró fundamentalmente la estructura religiosa y política del país. Catalina de Aragón fue expulsada de la corte y se la conoció como la princesa viuda de Gales. Fue separada de su hija María y vivió en condiciones cada vez más restringidas hasta su muerte en 1536. El gran asunto del rey tuvo amplias consecuencias. Condujo a la ruptura con la Iglesia Católica Romana, la disolución de los monasterios y el establecimiento de la supremacía real sobre asuntos religiosos. También resultó en una importante agitación política y social. Muchas personas que se opusieron a las acciones del rey, incluyendo a Tomás Moro y Juan Fisher, fueron ejecutadas. El asunto dominó la política inglesa durante varios años y sentó las bases para nuevos conflictos religiosos. También tuvo efectos duraderos en la sucesión, con disputas sobre la legitimidad de los hijos de Enrique que continuaron durante generaciones. La resolución del gran asunto del rey marcó un punto de inflexión en la historia inglesa y el comienzo de una nueva era en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ana Bolena, el ascenso y la caída de una reina. Ana Bolena nació alrededor del año 1501, probablemente en Blickling Hall, Norfolk, Inglaterra, hija de Tomás Bolena e Isabel Howard. Recibió educación en los Países Bajos y posteriormente en Francia, donde sirvió en las cortes de Margarita de Austria y la reina Claudia. A su regreso a Inglaterra, a principios de la década de 1520, entró en la corte de la reina Catalina de Aragón como dama de compañía. Su presencia en la corte atrajo la atención del rey Enrique VIII, quien cada vez sentía más interés por ella. A diferencia de otras relaciones cortesanas, Ana no se convirtió en la amante del rey, sino que rechazó sus insinuaciones hasta que éste le prometiera matrimonio. Esta prolongada búsqueda jugó un papel central en lo que se conoció como el gran asunto del rey, el intento de Enrique de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique argumentó que su matrimonio con Catalina era inválido debido a su anterior matrimonio con su difunto hermano Arturo. El asunto permaneció sin resolver durante varios años, durante los cuales Enrique y Ana mantuvieron una relación. En 1533, Ana se quedó embarazada y Enrique concertó un matrimonio secreto con ella. Poco después, Thomas Cranmer, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, declaró nulo el matrimonio de Enrique con Catalina y reconoció como válido el matrimonio con Ana. Ana fue coronada reina consorte en una ceremonia de coronación celebrada en junio de 1533. En septiembre de ese mismo año, dio a luz a una hija, Isabel. El nacimiento de una niña, en lugar del tan ansiado heredero varón, fue una decepción para Enrique. Posteriormente, Ana sufrió varios abortos espontáneos, incluyendo al menos uno que se cree que fue un niño. Su incapacidad para dar un heredero varón disminuyó su posición en la corte
y tensó su relación con el rey. Para 1536, la posición política y personal de Ana se había debilitado significativamente. Enrique centró su atención en Jane Seymour, una de sus damas de compañía. Al mismo tiempo, las facciones de la corte que se habían opuesto al ascenso de Ana recuperaron su favor. En mayo de 1536, Ana fue arrestada y acusada de adulterio, incesto y alta traición. Varios hombres, incluido su hermano Jorge Bolena, también fueron arrestados y acusados ser sus amantes. Es probable que los cargos fueran inventados o exagerados, y los juicios se llevaron a cabo con escasa imparcialidad. Ana fue declarada culpable y condenada a muerte. Fue ejecutada por decapitación el 19 de mayo de 1536 en la Torre de Londres. Un espadachín francés, especialmente designado, llevó a cabo la ejecución. Ana fue enterrada en la capilla de San Pedro ad Vincula, dentro de la torre. Tras su muerte, su matrimonio con Enrique fue declarado nulo y su hija Isabel ilegítima. A pesar de ello, Isabel se convertiría posteriormente en la reina Isabel I de Inglaterra. La caída de Ana marcó un momento significativo en la historia Tudor. Su ascenso había contribuido a la reforma inglesa, incluyendo la separación de la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. Su caída demostró la precaria naturaleza de la vida en la corte y la volatilidad del favor real. El legado de Ana fue reevaluado posteriormente, en particular durante el reinado de su hija Isabel, quien gobernó de 1558 a 1603. Aunque Ana ostentó el título de reina solo 3 años, su impacto en la historia inglesa fue considerable. Fue la primera reina inglesa ejecutada, y su matrimonio con Enrique transformó el panorama religioso y político de la nación. Los acontecimientos que rodearon su vida y muerte siguen siendo objeto de estudio por su influencia en el desarrollo de la monarquía inglesa y la Iglesia. Su historia se cita a menudo en debates sobre el poder real, las intrigas cortesanas y el papel de la mujer en la Inglaterra moderna temprana. Jane Seymour, la reina tranquila que dio un hijo. Jane Seymour nació alrededor de 1508 en Woolfall, Wiltshire, Inglaterra, hija de Sir John Seymour y Marjorie Wentworth. Provenía de una familia de la nobleza menor y recibió una educación tradicional centrada en las tareas domésticas más que en los estudios académicos. Inicialmente, entró al servicio de la corte como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón y posteriormente sirvió a la reina Ana Bolena. Fue durante su estancia en la casa de Ana que llamó la atención del rey Enrique VIII. A principios de 1536, Enrique comenzó a mostrar un interés manifiesto por Jane. Su actitud tranquila y reservada contrastaba con el carácter más asertivo de Ana Bolena. Jane no atraía las atenciones del rey en público, pero aceptaba regalos y cartas en privado. A medida que la posición de Ana Bolena se debilitaba, debido a su incapacidad para engendrar un heredero varón y al creciente aislamiento político, la presencia de Jane se hizo más prominente. Tras el arresto y ejecución de Ana en mayo de 1536, Enrique se comprometió con Jane. Su matrimonio tuvo lugar el 30 de mayo de 1536, tan solo 11 días después de la ejecución de Ana. Juana fue proclamada reina consorte y asumió sus funciones discretamente y sin ostentación externa. Era conocida por su obediencia, modestia y apoyo a las costumbres tradicionales de la corte. Juana abogó por la reconciliación de Enrique con su hija María, declarada ilegítima. Tras la anulación del matrimonio,
con Catalina de Aragón. Juana logró convencer a Enrique de que permitiera que María recuperara el favor de la corte, aunque el proceso llevó tiempo y se gestionó con cautela. Como reina, Juana se centró en las responsabilidades domésticas y no se involucró demasiado en asuntos políticos ni religiosos. Su principal función era proporcionar un heredero, que era la principal preocupación de Enrique. A principios de 1537 se anunció que Juana estaba embarazada. La corte esperaba el nacimiento con gran expectación. El 12 de octubre de 1537 dio a luz a su hijo Eduardo en el palacio de Hampton Court. El nacimiento del niño se celebró ampliamente, ya que era el tan ansiado heredero varón de la dinastía Tudor. Eduardo fue bautizado en una ceremonia formal 3 días después. Jane estuvo presente en la ceremonia, pero su salud comenzó a deteriorarse poco después. Presentó signos de complicaciones posparto, posiblemente debido a una infección o retención de placenta. A pesar de los esfuerzos de sus médicos, el estado de Jane empeoró. Murió el 24 de octubre de 1537, menos de 2 semanas después de dar a luz. Fue enterrada en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Enrique ordenó posteriormente que lo enterraran junto a ella tras su propia muerte. Jane Seymour fue la única de las 6 esposas de Enrique en recibir un funeral de reina y la única que le dio un heredero varón legítimo que sobrevivió a la infancia. Eduardo VI ascendió al trono en 1547 a la edad de 9 años, aunque su reinado fue breve debido a su prematura muerte en 1553. El legado de Jane se basa principalmente en su éxito al elegir un sucesor varón y en su papel en la continuidad de la línea Tudor. No dejó escritos personales ni una fuerte influencia política, y los relatos contemporáneos destacan su carácter dócil y reservado. Sigue siendo una figura destacada en la historia Tudor, en gran medida por su contribución a la sucesión de la dinastía y su contraste con las reinas políticamente más activas que la precedieron y sucedieron. Su reinado fue breve, de poco más de 1 año, y a menudo se la recuerda como la esposa que Enrique VIII más amó, en parte debido al nacimiento de su hijo y a las circunstancias de su muerte. Su familia, los Seymour, adquirió influencia en la corte durante y después de su reinado, con sus hermanos Eduardo y Thomas Seymour desempeñando papeles destacados durante el reinado de Eduardo VI. La vida y el reinado de Juana reflejan las expectativas puestas en las mujeres de su tiempo, en particular en aquellas que ocupaban puestos reales, donde producir herederos y mantener el decoro se consideraban deberes primordiales. Ana de Cleveris. El partido político que fracasó, Ana de Cleveris, nació el 22 de septiembre de 1515 en Düsseldorf, en el Ducado de Cleveris, un estado protestante del Sacro Imperio Romano Germánico. Era hija de Juan III, duque de Cleveris, y María de Jülich-Berg. Su infancia estuvo marcada por las divisiones políticas y religiosas de la época, y su familia se alineó con el creciente movimiento protestante. Ana recibió una educación modesta, propia de una noble de su región, centrada en la administración del hogar y la instrucción religiosa. No recibió formación en música, danza ni idiomas, como era habitual en la corte inglesa. Tras la muerte de Juana Seymour en 1537, el rey Enrique VIII de Inglaterra comenzó a buscar una nueva esposa. Thomas Cromwell, primer ministro de Enrique, aconsejó al rey que considerara una alianza extranjera para fortalecer la posición de Inglaterra
frente a las posibles amenazas católicas de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Un matrimonio con una princesa protestante alemana se consideraba estratégicamente beneficioso. El duque de Cleveris tenía 2 hijas idóneas, y Ana fue seleccionada como la pareja ideal. Hans Holbein el joven fue enviado a pintar su retrato para la aprobación del rey. La imagen complació a Enrique y las negociaciones prosiguieron. El contrato matrimonial se formalizó y Ana viajó a Inglaterra a finales de 1539. Enrique la conoció por primera vez en enero de 1540 en un ambiente privado, antes de la recepción formal. Se dice que el rey quedó decepcionado por su apariencia y modales. Sin embargo, la ceremonia nupcial se celebró el 6 de enero de 1540 en Greenwich. Desde el inicio de la unión, Enrique expresó su insatisfacción. Afirmó no haber podido consumar el matrimonio y pronto buscó la manera de ponerle fin. Ana no fue acusada de ninguna falta ni mala conducta, y su comportamiento como reina se consideró correcto y respetuoso. Cromwell, quien había organizado el enlace, comenzó a perder el favor del rey debido a la percepción del fracaso de la alianza. En junio de 1540, Ana fue informada de que el rey deseaba anular el matrimonio. Ella accedió sin protestar y reconoció que el matrimonio no se había consumado. La anulación se concedió el 9 de julio de 1540, poco más de 6 meses después de la boda. Como parte del acuerdo, Ana recibió una generosa compensación, que incluía ingresos, propiedades y el título honorario de hermana del rey. Se le permitió permanecer en Inglaterra y se le concedió precedencia sobre todas las mujeres de la corte, excepto las futuras esposas e hijas del rey. Su estatus le permitió vivir de forma independiente y mantuvo una relación amistosa con Enrique. Asistía a los actos de la corte y estaba presente en las coronaciones y bodas de sus futuras reinas. Thomas Cromwell, caído en desgracia, fue arrestado y ejecutado poco después de la anulación. Ana de Cleveris permaneció en Inglaterra el resto de su vida. Fue testigo de los reinados de las posteriores esposas de Enrique y mantuvo un perfil bajo. Aunque no regresó a Alemania, continuó manteniendo correspondencia con su familia. Vivió principalmente en el Palacio de Richmond y posteriormente en Chelsea Old Manor. Su salud se deterioró gradualmente y falleció el 16 de julio de 1557, a la edad de 41 años. Fue enterrada en la abadía de Westminster, la única de las esposas de Enrique en ser enterrada allí. El breve mandato de Ana como reina consorte y su obediencia durante el proceso de anulación le permitieron evitar los peligros políticos que enfrentaron las otras esposas de Enrique. Sobrevivió al rey y a todas sus otras esposas. Su matrimonio con Enrique fue una alianza política que no logró sus objetivos previstos. No resultó en una alianza protestante fortalecida y contribuyó a la caída de Thomas Cromwell. A pesar del fracaso del matrimonio, la conducta digna de Ana le valió un lugar favorable en la historia Tudor. Su vida después de la anulación demostró las limitadas pero notables opciones disponibles para las mujeres de la realeza en la época. No volvió a casarse ni participó en la política cortesana. Su historia representa un episodio breve pero instructivo en la compleja historia matrimonial y diplomática del reinado de Enrique VIII. Catherine Howard. El error fatal de una joven reina. Catalina Howard nació alrededor de 1523, probablemente en Lambeth, Inglaterra, hija de Lord Edmund Howard y Joyce Culpeper. Pertenecía a la prominente familia Howard.
una casa noble relacionada con el poderoso duque de Norfolk. Tras la prematura muerte de su madre, Catalina fue enviada a vivir con su abuelastra, la duquesa viuda de Norfolk. El ambiente en la casa de la duquesa era informal y carecía de una supervisión estricta. Durante su estancia allí, Catalina forjó relaciones inapropiadas con hombres mayores, incluyendo a su tutor de música, Henry Manox, y posteriormente con Frances Dereham, con quien pudo haberse considerado prometida informalmente. Estas relaciones eran conocidas en la casa y posteriormente cobraron importancia en los acontecimientos que llevaron a su caída. Catalina entró en la corte del rey Enrique VIII en 1540 como dama de compañía de la reina Ana de Cleveris. Enrique pronto se fijó en ella y se interesó por ella. Tras su anulación matrimonial con Ana, se casó con Catalina el 28 de julio de 1540. Al momento del matrimonio, Enrique tenía casi 50 años, mientras que Catalina estaba en los últimos años de su adolescencia. El rey estaba complacido con su nueva esposa, a quien llamaba su Rosa sin espinas. Catalina recibió el estatus y las responsabilidades de reina consorte y se esperaba que mantuviera la dignidad de su posición. Su juventud y encanto inicialmente le devolvieron el ánimo a Enrique y fue bien recibida en la corte. Sin embargo, carecía de experiencia política y tenía una comprensión limitada de las expectativas depositadas en una reina. Poco después de convertirse en reina, Catalina inició una relación extramatrimonial con Thomas Culpeper, miembro de la Cámara Privada del Rey. La naturaleza exacta de su relación sigue siendo incierta, pero se mantuvieron reuniones privadas, a menudo organizadas con la ayuda de Lady Rochford, viuda de Jorge Bolena. Al mismo tiempo, los rumores sobre el pasado de Catalina llegaron a los miembros de la corte. A finales de 1541, el arzobispo Thomas Cranmer presentó al rey pruebas de la conducta de la reina antes de su matrimonio. Se inició una investigación y surgieron más detalles sobre su pasado con Frances Dereham y sus encuentros con Thomas Culpeper. Ambos fueron arrestados e interrogados. Catalina fue puesta bajo arresto domiciliario en Hampton Court y posteriormente trasladada a la abadía de Sion. Fue despojada de su título y nunca volvió a ver al rey tras su arresto. En diciembre de 1541, Culpeper y Dereham fueron ejecutados. En febrero de 1542, el Parlamento aprobó una ley de proscripción contra Catalina, declarándola culpable de traición sin necesidad de un juicio formal. El 13 de febrero de 1542 fue ejecutada en la Torre de Londres. Fue enterrada junto al cuerpo de su prima Ana Bolena, en la capilla de San Pedro ad Vincula. La caída de Catalina marcó otro episodio en la problemática historia matrimonial de Enrique VIII. Su ejecución fue la segunda de las reinas de Enrique en ser ejecutada por presuntos crímenes contra el rey. Los acontecimientos que condujeron a su ejecución pusieron de relieve la vulnerabilidad de las jóvenes cortesanas y las graves consecuencias de no cumplir con los estándares de conducta real. La falta de preparación de Catalina para la realeza, sumada a su historia y decisiones personales, contribuyó a su rápida caída en desgracia. Su matrimonio duró menos de 2 años, y su etapa como reina estuvo marcada tanto por el favor como por la posterior deshonra. Las consecuencias se extendieron más allá de su muerte, ya que la reputación de la familia Howard se vio dañada y la corte se volvió más cautelosa en su trato con las futuras reinas. La vida de Catalina sigue siendo un capítulo breve y aleccionador en la historia Tudor,
notable por la intersección de la conducta personal, la política cortesana y la autoridad real durante un período en el que la monarquía ejercía un control absoluto sobre la vida de sus súbditos. Su historia refleja las estrictas expectativas depositadas en las mujeres de la realeza y los limitados recursos a su disposición en tiempos de acusación y peligro político. Catherine Parr, la esposa sobreviviente. Catalina Parr nació en 1512, probablemente en Kendal, Westmoreland, hija de Sir Thomas Parr y Maud Green. Su familia tenía vínculos con la corte real y recibió una educación digna de una noble, con instrucción en idiomas, religión y administración doméstica. Contrajo matrimonio por primera vez en 1529 con Sir Edward Burgh, quien falleció pocos años después. Posteriormente, contrajo matrimonio con John Neville, tercer barón Latimer, en 1534. Como Lady Latimer, Catalina adquirió experiencia en la administración de grandes casas y en la gestión de la inestabilidad política, especialmente durante la peregrinación de Gracia, un levantamiento del norte contra la corona. Tras la muerte de su segundo marido en 1543, enviudó de nuevo y residió en la corte, donde atrajo la atención del rey Enrique VIII. Por aquel entonces, Catalina había desarrollado un interés personal por Thomas Seymour, hermano de la difunta reina Juana Seymour, pero cuando el rey le propuso matrimonio, aceptó. El 12 de julio de 1543 se convirtió en la sexta y última esposa de Enrique. Catalina Parr tenía poco más de 30 años, mientras que Enrique tenía más de 50 y su salud se deterioraba. Como reina consorte, asumió el papel de cuidadora y contribuyó a la estabilidad del hogar de Enrique y sus hijos. Desempeñó un papel decisivo en la reconciliación entre el rey y sus hijas María e Isabel, ambas declaradas ilegítimas. También mantuvo buenas relaciones con el príncipe Eduardo, el único heredero varón de Enrique. Catalina apoyó la educación de sus 3 hijos y fomentó el uso del inglés en los textos y la enseñanza religiosa. Conocida defensora de la reforma religiosa, se asoció con el creciente movimiento protestante, aunque se mantuvo cautelosa en sus acciones públicas. Escribió varios textos religiosos, entre ellos Prayers or Meditations, oraciones o meditaciones. En 1545, el primer libro publicado por una reina inglesa bajo su propio nombre. En 1546, las tensiones en la corte aumentaron cuando las facciones conservadoras intentaron socavar su posición acusándola de ideas heréticas. Se dice que persuadieron a Enrique para que investigara el asunto, pero Catalina respondió sometiéndose a la autoridad del rey y reafirmando su lealtad. Esto evitó más conflictos y permaneció como reina hasta la muerte de Enrique. Enrique VIII falleció el 28 de enero de 1547 y Catalina fue nombrada en su testamento recibiendo una generosa indemnización y el estatus de reina viuda. Poco después de su muerte, se casó en privado con Thomas Seymour, sin solicitar la aprobación del Consejo de Regencia. El matrimonio no fue bien recibido por algunos miembros de la corte y generó controversia. Catalina se retiró de la vida cortesana y se instaló en el castillo de Sudeley, en Gloucestershire. En 1548, quedó embarazada por primera vez. Dio a luz a una hija, María, en agosto de ese año, pero surgieron complicaciones tras el parto. Catalina sufrió fiebre puerperal y murió el 5 de septiembre de 1548. Fue enterrada en la capilla del castillo de Sudeley. Su hija no llegó a la edad adulta
y se sabe poco sobre su destino posterior. Catalina Parr es recordada principalmente como la única esposa de Enrique VIII que sobrevivió. Su rol como reina se caracterizó por la moderación, la diplomacia y la habilidad administrativa. Supo mantener el favor del rey, desenvolverse en la compleja política cortesana y contribuir a la educación y el bienestar de los hijos de la realeza. Su apoyo a la reforma religiosa, aunque moderado, la situó entre las primeras promotoras de las ideas protestantes en Inglaterra. Utilizó su posición para publicar obras religiosas y promover la vida intelectual de la corte. Sus últimos años estuvieron marcados por la realización personal, pero también por los riesgos del parto, que finalmente la llevaron a la muerte. El legado de Catalina incluye su influencia en la futura reina Isabel I y su ejemplo como reina consorte, erudita y responsable. Su vida refleja los desafíos que enfrentaron las mujeres de la realeza en la Inglaterra Tudor y las limitadas pero significativas maneras en que pudieron moldear sus propias circunstancias. El papel de la mujer en la corte Tudor, el rol de las mujeres en la corte Tudor, estaba determinado por su estatus social, sus conexiones familiares y las expectativas de género y decoro en la Inglaterra moderna temprana. Mujeres de noble cuna eran con frecuencia llevadas a la corte para servir como damas de compañía de reinas y princesas. Estos puestos les permitían adquirir experiencia en las costumbres cortesanas, participar en redes sociales y mejorar el estatus de sus familias. Las funciones de una dama de compañía incluían atender las necesidades personales de la reina, asistirla con la correspondencia, administrar su vestuario y participar en ceremonias. Se esperaba que estas mujeres demostraran obediencia, modestia y lealtad. A cambio, recibían oportunidades de ascenso a través del matrimonio o el patrocinio. Algunas mujeres de la corte se involucraban en asuntos políticos o religiosos, pero esto estaba limitado por las restricciones impuestas a su género. Su influencia era a menudo informal y se ejercía a través de relaciones personales con hombres poderosos. Las reinas consortes desempeñaban un papel único, combinando la función ceremonial con la supervisión doméstica. Su principal responsabilidad era proporcionar un heredero varón y apoyar a la monarca. Las reinas exitosas también participaban en obras de caridad, observancia religiosa y la administración de las casas reales. Sus acciones eran vigiladas minuciosamente, y cualquier desviación del comportamiento esperado podía resultar en la pérdida de estatus o favor. Varias reinas, como Catalina de Aragón y Catalina Parr, utilizaron sus cargos para promover la educación y la reforma religiosa. Sin embargo, lo hicieron con cautela para evitar represalias políticas. Las hijas reales, si bien no siempre tenían garantizado un futuro prominente, a menudo participaban en matrimonios dinásticos diseñados para fortalecer alianzas políticas. Su educación enfatizaba la instrucción religiosa, los idiomas y el decoro. María e Isabel, hijas de Enrique VIII, pasaron sus primeros años en diversos entornos cortesanos y domésticos, a menudo influenciadas por los vaivenes de sus madres. Sus roles posteriores, como reinas gobernantes, fueron excepcionales y no reflejaban la experiencia típica de las mujeres en la corte. El reinado de Isabel I marcó un raro ejemplo de una mujer que gobernaba por derecho propio, aunque su gobierno permaneció limitado por las expectativas depositadas en la soberanía femenina. En los rangos inferiores de la corte, las mujeres desempeñaban funciones como damas de honor,
camareras y asistentes. Estos puestos exigían el cumplimiento de estrictas normas de conducta y ofrecían poca libertad personal. Las mujeres que ocupaban estos puestos eran vulnerables a las acciones y la atención de hombres poderosos, incluido el rey. Algunas mujeres alcanzaban prominencia a través de relaciones personales con el monarca, como amantes o posibles esposas, aunque dicha elevación era precaria y a menudo temporal. El matrimonio seguía siendo un objetivo central para las mujeres en la corte, ya que podía mejorar la fortuna familiar y asegurar alianzas políticas. Los matrimonios eran comúnmente concertados por parientes varones y priorizaban la riqueza, el linaje y la lealtad a la corona. Las viudas y las mujeres nobles a veces administraban propiedades y asumían funciones administrativas, especialmente en ausencia o fallecimiento de parientes varones. Si bien esto les otorgaba cierta autonomía, no alteraba significativamente las limitaciones sociales generales que enfrentaban las mujeres. La educación de las mujeres en la corte variaba según las prioridades familiares. Algunas familias nobles impartían instrucción en lectura, escritura y estudios religiosos. Algunas mujeres, como Margaret Beaufort y Anne Askew, desempeñaron papeles en movimientos religiosos o intelectuales. Pero estos casos fueron excepciones más que la norma. En la literatura, las tradiciones del amor cortés a veces elevaban simbólicamente el estatus de las mujeres, aunque esto rara vez se traducía en influencia o poder real. El papel general de las mujeres en la corte Tudor permaneció confinado al servicio, la representación y la función dinástica. Sus actividades estaban condicionadas por la autoridad masculina y su valor a menudo se evaluaba en relación con su utilidad para la familia o el monarca. A pesar de esto, algunas mujeres lograron desenvolverse en la vida cortesana con destreza y discreción, manteniendo su posición y asegurando legados dentro de los límites de su entorno. Sus contribuciones, aunque a menudo no registradas o subestimadas, fueron esenciales para las operaciones diarias y la vida ceremonial de la corte Tudor. La influencia de la religión y la reforma inglesa. La religión y la reforma inglesa desempeñaron un papel central en el desarrollo político, social y cultural de la Inglaterra Tudor. Antes de la Reforma, la Iglesia inglesa operaba bajo la autoridad del Papa en Roma, y la doctrina católica regía la práctica religiosa. El clero poseía gran poder, y las instituciones religiosas controlaban vastas riquezas y tierras. A inicios del siglo XVI, crecieron las críticas a ciertas prácticas eclesiásticas como la venta de indulgencias y la corrupción clerical. Las ideas de reformadores como Martín Lutero desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica. En Inglaterra, sin embargo, la reforma comenzó más por razones políticas que teológicas. El rey Enrique VIII solicitó la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, lo cual fue rechazado por el Papa. En consecuencia, Enrique rompió con Roma e impulsó cambios legales que llevaron a la creación de la Iglesia de Inglaterra. El Acta de Supremacía, aprobada en 1534, declaró al rey como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, transfiriendo la autoridad religiosa del Papa al monarca. Entre 1536 y 1541, la disolución de los monasterios resultó en el cierre de instituciones monásticas y la confiscación de sus bienes por la corona. Esto transformó el panorama religioso y redistribuyó la riqueza y la propiedad en el reino. Aunque la nueva iglesia conservó elementos del catolicismo,
surgieron cambios doctrinales. Se autorizó el uso de la Biblia en inglés, lo que permitió mayor acceso a las escrituras por parte del pueblo. Bajo Eduardo VI, sucesor de Enrique VIII, en 1547, las reformas protestantes se intensificaron. Se introdujo el libro de oración común y se modificó la liturgia alejándola del modelo católico. Estas reformas promovieron la justificación por la fe, rechazaron la veneración de los santos y la transubstanciación, abolieron el celibato clerical y adoptaron el inglés en los servicios religiosos. El reinado de Eduardo fue breve. Tras su muerte en 1553, su hermanastra María I restauró el catolicismo, restableció la autoridad papal y persiguió a los protestantes, incluyendo la ejecución de destacados reformadores. No obstante, su intento de revertir la reforma no perduró. Tras su muerte en 1558, Isabel I ascendió al trono y estableció un acuerdo religioso con el fin de garantizar estabilidad. El acuerdo religioso isabelino reafirmó el papel de la monarca como gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Reintrodujo el libro de oración común con modificaciones diseñadas para atraer a una gama más amplia de creyentes. Pese a ello, el acuerdo no satisfizo a todos. Los católicos estaban obligados a asistir a servicios anglicanos, aunque muchos continuaban practicando su fe en secreto. Los recusantes enfrentaban multas y restricciones. En 1570, el Papa excomulgó a Isabel, lo que intensificó la sospecha hacia los católicos como posibles traidores. También surgieron disidentes protestantes como los puritanos, quienes exigían reformas más radicales y una mayor adhesión a las escrituras. La religión influyó en múltiples esferas, desde la educación hasta el derecho y el gobierno. La asistencia a la iglesia era obligatoria por ley, y la conformidad religiosa se vinculaba con la lealtad a la corona. La impresión y difusión de textos religiosos fomentó la alfabetización y el acceso a ideas teológicas. La identidad religiosa se entrelazó con la identidad nacional, especialmente en tiempos de conflicto con potencias católicas como España. La Reforma sentó las bases de la Iglesia de Inglaterra moderna y marcó un cambio duradero en la relación entre religión y Estado. La autoridad eclesiástica fue profundamente transformada, afectando tanto la vida institucional como la cotidiana. La Reforma inglesa no fue un solo evento, sino una secuencia de procesos influenciados por decisiones políticas, creencias personales y presiones internacionales. Su legado sigue vivo en los debates sobre autoridad religiosa, tolerancia y el papel de la fe en la vida pública. Intriga cortesana y traición. Las intrigas cortesanas y la traición fueron constantes en la vida política de la Inglaterra Tudor, especialmente en la corte real, donde el poder estaba estrechamente ligado al acceso personal al monarca. La corte Tudor funcionaba como residencia y centro administrativo, poblada por nobles, consejeros, cortesanos, sirvientes y asistentes. En este ambiente competitivo, los individuos buscaban favores, ascensos e influencia, a menudo a expensas de otros. La ambición, la rivalidad y la sospecha creaban un entorno donde la lealtad era incierta y las alianzas eran cambiantes. La estructura cortesana fomentaba la competencia y decisiones como nombramientos, matrimonios o patrocinios dependían de la aprobación del rey. Quienes contaban con la confianza del monarca podían ascender rápidamente.
pero quienes la perdían enfrentaban la desgracia, el encarcelamiento o la ejecución. Uno de los primeros ejemplos destacados fue la caída del cardenal Thomas Wolsey en 1529. Como principal consejero de Enrique VIII, fracasó al no conseguir la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón. Fue destituido y murió antes del juicio, pero su caída advirtió sobre los riesgos de perder el favor real. Thomas Cromwell, su sucesor, organizó la reforma inglesa y el matrimonio de Enrique con Ana de Cleveris. Sin embargo, cuando el rey quedó insatisfecho con Ana, Cromwell perdió el favor y fue ejecutado en 1540. Su destino mostró lo rápido que podía cambiar la fortuna, incluso para los más poderosos. Las reinas también fueron víctimas de las intrigas. El ascenso y caída de Ana Bolena estuvo marcado por rivalidades entre facciones. Apoyada por nobles reformistas, se convirtió en reina en 1533. Solo 3 años después, fue ejecutada por supuestos delitos de adulterio, incesto y traición. Las acusaciones probablemente fueron falsas, impulsadas por intereses que deseaban reemplazarla por Jane Seymour. Su hermano, Jorge Bolena, y varios cortesanos también fueron ejecutados. Catalina Howard, una reina posterior, fue acusada de conducta inmoral y ejecutada en 1542. En ambos casos, las acusaciones reflejaban más los intereses políticos que la realidad. Informantes, cortesanos rivales y oportunistas desempeñaron un papel clave en estos desenlaces. El consejo privado y las facciones cortesanas actuaban entre bastidores para apoyar o eliminar a quienes aspiraban al favor del rey. La información se manejaba cuidadosamente y la correspondencia era vigilada. Incluso, comentarios menores podían interpretarse como traición. El uso de prohibiciones e instrumentos legales que permitían castigar sin juicio facilitó la eliminación de rivales políticos. Durante el reinado de Eduardo VI, aunque breve, también se vivieron luchas de poder. Su tío, Eduardo Seymour, duque de Somerset, actuó como Lord Protector, pero fue reemplazado por Juan Dudley, duque de Northumberland. Posteriormente, Somerset fue ejecutado por conspirar contra el consejo. Estos cambios reflejaron los conflictos entre nobles durante la minoría de edad del rey. En el reinado de María I, los conflictos religiosos y la inestabilidad política intensificaron las divisiones. La ejecución de Lady Jane Grey en 1554 fue consecuencia del intento de Northumberland de controlar la sucesión, proclamándola reina por solo 9 días. El matrimonio de María con Felipe de España fue impopular y desencadenó la rebelión de Wyatt. Esta fue seguida por castigos severos a conspiradores y disidentes reales. Isabel I, más hábil políticamente, también enfrentó amenazas internas. La presencia de María, reina de Escocia, en Inglaterra fue un foco de conspiraciones católicas. Las conjuras de Ridolfi, Throckmorton y Babington buscaron deponer a Isabel e instalar a María en el trono. Estas tramas involucraron a agentes nacionales y extranjeros y utilizaron mensajes cifrados. El descubrimiento de la conspiración de Babington llevó a la ejecución de María en 1587. A lo largo del período Tudor, las intrigas cortesanas fueron una constante del poder. El ascenso estaba ligado a relaciones personales y la traición se usaba como herramienta política. El miedo a la traición moldeó la política y el comportamiento. La corte era un espacio de oportunidades, pero también de riesgo permanente, donde los errores o la pérdida de confianza
podían ser fatales. El destino de los niños. El destino de los hijos del rey Enrique VIII refleja la inestabilidad política y la transformación religiosa de la Inglaterra Tudor. Enrique tuvo 3 hijos legítimos que sobrevivieron a la infancia. María, nacida en 1516 de Catalina de Aragón. Isabel, nacida en 1533 de Ana Bolena. Y Eduardo, nacido en 1537 de Juana Seymour. Cada hijo experimentó cambios de estatus en función de la situación matrimonial del rey, la política sucesoria y las preferencias religiosas. María era la mayor y fue declarada heredera legítima tras su nacimiento. Se le asignó su propia casa y recibió una educación formal basada en la doctrina católica y el currículo humanista típico de los hijos de la realeza. Sin embargo, cuando Enrique anuló su matrimonio con Catalina de Aragón a principios de la década de 1530, María fue declarada ilegítima y excluida de la línea de sucesión. Se vio obligada a vivir en circunstancias precarias y separada de su madre. Su estatus fue parcialmente restaurado más tarde en el reinado de Enrique, pero su posición permaneció incierta. Isabel fue declarada heredera legítima tras el reconocimiento del matrimonio de Ana Bolena con Enrique. Recibió una educación similar a la de su hermanastra y fue colocada en su propia casa. Tras la ejecución de Ana Bolena en 1536, Isabel también fue declarada ilegítima. Al igual que María, fue excluida de la línea de sucesión, aunque ambas fueron restituidas posteriormente por la Tercera Ley de Sucesión de 1543. Eduardo, como único heredero varón legítimo, recibió precedencia. Fue educado cuidadosamente por eruditos protestantes y preparado para gobernar de acuerdo con los principios religiosos reformados. Tras la muerte de Enrique VIII en 1547, Eduardo se convirtió en rey a la edad de 9 años. Se estableció un consejo de regencia, inicialmente dirigido por su tío, Eduardo Seymour, duque de Somerset, y posteriormente por John Dudley, duque de Northumberland. Durante el reinado de Eduardo, la Iglesia de Inglaterra adoptó reformas protestantes más radicales. Estas incluyeron la publicación del libro de oración común y la eliminación de muchas prácticas católicas tradicionales. La salud de Eduardo fue delicada durante toda su vida, y a principios de 1553 era evidente que se estaba muriendo. Para impedir la sucesión de su hermanastra católica, María Eduardo apoyó un plan para colocar a Lady Jane Grey en el trono. Lady Jane, protestante y bisnieta de Enrique VII, fue proclamada reina en julio de 1553, pero María rápidamente reunió apoyo y reclamó el trono. Jane fue depuesta 9 días después y posteriormente ejecutada. María se convirtió en reina en 1553 e intentó revertir las reformas protestantes implementadas bajo el reinado de su hermano. Restauró la autoridad papal y devolvió Inglaterra al catolicismo. Su reinado incluyó la persecución de los protestantes, con cientos de personas ejecutadas por herejía. El matrimonio de María con Felipe de España fue impopular y no tuvo heredero. Sufrió múltiples embarazos falsos y murió en 1558, probablemente de cáncer. Isabel sucedió a María y se convirtió en reina en 1558. Su ascenso al trono marcó el inicio de un reinado largo y estable. Estableció el acuerdo religioso isabelino, que reafirmó la independencia de la Iglesia de Inglaterra
al tiempo que adoptó la doctrina protestante moderada. Isabel permaneció soltera y sin hijos durante toda su vida, lo que le valió el título de Reina Virgen. Su reinado se caracterizó por sus esfuerzos por mantener la unidad religiosa, gestionar las amenazas extranjeras y fortalecer la monarquía. Apoyó la exploración, patrocinó las artes y se esforzó por evitar la participación directa en los conflictos europeos. El destino de los hijos de Enrique VIII estuvo profundamente influenciado por fuerzas religiosas y políticas. Sus experiencias reflejaron los cambios más amplios que se produjeron en Inglaterra a medida que la monarquía redefinía su relación con la Iglesia y sorteaba las divisiones internas. Los tres hijos accedieron al trono, un hecho único en la historia inglesa, pero solo Isabel gobernó durante un período prolongado y dejó un legado perdurable. La dinastía Tudor finalizó con la muerte de Isabel en 1603, lo que dio paso a la sucesión de la línea Estuardo. Las experiencias de María, Isabel y Eduardo ilustran las complejidades de la vida real en una época de incertidumbre y transición, marcada por las decisiones de su padre y las corrientes más generales de la historia inglesa: amor o deber. Los matrimonios tras la corona. En la Inglaterra Tudor, los matrimonios reales se regían por el deber, la conveniencia dinástica y la estrategia política, más que por el afecto personal. Estas uniones eran herramientas de diplomacia, alianzas y sucesión. Si bien el apego emocional jugaba un papel ocasional, era secundario frente a las responsabilidades de la monarquía y las exigencias del gobierno. Los 6 matrimonios del rey Enrique VIII ilustran la constante tensión entre el deseo personal y la obligación real. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón, en 1509, consolidó una alianza política entre Inglaterra y España. Catalina había estado casada anteriormente con Arturo, hermano mayor de Enrique, pero su matrimonio fue breve debido a la muerte prematura de Arturo. Para casarse con Enrique se necesitó una dispensa papal, ya que la Iglesia consideraba problemático casarse con la viuda de un hermano. La dispensa fue concedida al alegarse que el matrimonio anterior no se consumó. Aunque los primeros años fueron estables, la falta de un heredero varón superviviente llevó a Enrique a solicitar la anulación. Esta decisión provocó una crisis política y religiosa de gran alcance. Su siguiente matrimonio, con Ana Bolena, se derivó de años de cortejo y del deseo de Enrique de tener un hijo varón. Aunque esta unión estuvo marcada por una atracción genuina, también tuvo motivaciones políticas y dinásticas. Ana dio a luz a una hija, Isabel, pero no logró proporcionar un heredero masculino. Su caída en desgracia y posterior ejecución reflejan la facilidad con la que los matrimonios reales podían transformarse en responsabilidades políticas peligrosas. La tercera esposa, Juana Seymour, logró darle a Enrique el hijo que tanto había buscado, Eduardo. Aunque el matrimonio fue corto debido a la muerte de Juana tras el parto, fue considerado por Enrique como un éxito dinástico. La valoró como la esposa que cumplió con su deber. El cuarto matrimonio, con Ana de Cleveris, tuvo fines políticos: asegurar una alianza con un estado protestante alemán. Sin embargo, la unión no se consumó y fue anulada en pocos meses. Enrique alegó insatisfacción personal, aunque Ana fue tratada con relativa generosidad y conservó su dignidad en la corte. La quinta esposa, Catalina Howard, mucho más joven que el rey, fue seleccionada por su atractivo físico
y por influencia de facciones cortesanas. Sin embargo, fue ejecutada por presunto adulterio, subrayando los peligros de no ajustarse a las normas de conducta impuestas a la realeza. Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique, fue elegida por su madurez y habilidad para cuidar del rey enfermo. Su matrimonio se basó más en el deber que en el amor. Tras la muerte de Enrique, se casó con Thomas Seymour, una decisión personal que muestra su capacidad de agencia fuera de los límites de la realeza. Entre los hijos de Enrique, el matrimonio fue una cuestión compleja. Eduardo VI no llegó a casarse debido a su temprana muerte. María I contrajo matrimonio con Felipe II de España en 1554, buscando restaurar el catolicismo y reforzar lazos con los Habsburgo. Sin embargo, la unión fue impopular en Inglaterra y no dejó descendencia. Isabel I nunca se casó. Su soltería ha sido interpretada como una estrategia para mantener el poder y la autonomía. Usó su estatus como soltera como herramienta diplomática sin comprometerse con ninguna unión. Fuera de la familia real inmediata, la nobleza también veía el matrimonio como una transacción política. Las alianzas familiares, la consolidación de propiedades y la lealtad a la corona eran prioridades. Los matrimonios eran arreglados por los padres o tutores, y especialmente las mujeres tenían poca agencia, siendo su rol principal producir herederos y administrar el hogar. El afecto podía existir, pero era la excepción. En la Inglaterra Tudor, el matrimonio fue esencialmente una institución de control, continuidad y poder. El amor no estaba ausente, pero rara vez era lo principal. La espada del verdugo desempeñaba un papel específico y limitado en la pena capital durante la Inglaterra Tudor. La ejecución era un acto legal ordenado por la corona o la autoridad judicial, utilizado para imponer obediencia, eliminar amenazas políticas y mantener el orden público. Aunque la mayoría de las ejecuciones se realizaban con hacha, la espada se empleaba ocasionalmente, sobre todo para personas de alto rango, al considerarse un método más honorable. Su uso fue raro en Inglaterra, donde el hacha era el instrumento habitual. El caso más emblemático del uso de la espada fue la ejecución de Ana Bolena en 1536. Ana, segunda esposa del rey Enrique VIII, fue acusada de adulterio, incesto y traición. Aunque es probable que los cargos fueran exagerados o fabricados, fue condenada a muerte. A petición de Enrique, se trajo a un verdugo francés especializado en el uso de la espada. Este método era visto como más preciso y menos doloroso que el hacha. La ejecución se llevó a cabo en la Torre de Londres. La muerte de Ana por espada fue una excepción y no instauró una práctica común. La mayoría de las ejecuciones, incluso de nobles, continuaron realizándose con hacha. Los condenados por traición, especialmente los hombres, solían ser ejecutados mediante horca, arrastre y descuartizamiento, un castigo brutal con múltiples etapas de sufrimiento. Las mujeres, por su parte, eran usualmente quemadas en la hoguera o decapitadas, siendo esta última opción vista como más compasiva. El verdugo desempeñaba un rol temido pero esencial. Estaban entrenados para ejecutar sus tareas con rapidez y limpieza. Una decapitación mal hecha, en la que el hacha no separaba la cabeza de un solo golpe, se consideraba un fracaso y podía suscitar protestas públicas o deshonra. Por ello, la precisión y la habilidad eran cualidades altamente valoradas. A pesar de su función crucial, los verdugos no gozaban de respeto social.
aunque estaban protegidos por la ley y recibían recompensas por su labor. En casos de alto perfil, el método de ejecución era cuidadosamente elegido, sirviendo tanto como mensaje político como procedimiento judicial. La espada transmitía dignidad o piedad, mientras que el hacha era considerada estándar. Las ejecuciones eran espectáculos públicos. Multitudes asistían como testigos de la autoridad real y la justicia. Se esperaba que los condenados hablaran antes de morir, ofreciendo confesiones o palabras finales que reforzaran la legitimidad del castigo. Los lugares de ejecución variaban según el estatus social y el delito cometido. Los delincuentes comunes eran ejecutados públicamente en sitios como Tyburn, mientras que los nobles eran ejecutados en la Torre de Londres u otros lugares reservados. La plataforma, el arma y el entorno eran seleccionados con cuidado, reflejando el rango del condenado y la gravedad del crimen. En ese contexto, la espada simbolizaba un refinamiento reservado a pocos. Después de Ana Bolena, solo unas pocas personas fueron ejecutadas con espada en Inglaterra. Entre ellas destaca Margaret Pole, condesa de Salisbury, cuya ejecución en 1541 fue mal ejecutada y realizada con hacha, subrayando la brutalidad y la incertidumbre de tales castigos. Las herramientas del verdugo, incluyendo espadas y hachas, estaban bajo control de la autoridad real o cívica y a menudo eran personalizadas. La espada usada en la ejecución de Ana probablemente fue importada de Francia y diseñada específicamente para decapitaciones. Era más larga y delgada que las armas de batalla, optimizada para un corte limpio en el cuello. La ceremonia incluía la lectura de la sentencia, el vendaje de los ojos del condenado y la colocación precisa del cuerpo. Los movimientos del verdugo eran medidos y eficientes, asegurando un acto rápido y sin errores. En resumen, la espada del verdugo, aunque secundaria en la historia de la pena capital inglesa, tuvo un papel ceremonial y simbólico en casos excepcionales. No sustituyó al hacha como herramienta principal de ejecución, pero su uso en momentos clave evidenció el cuidado con el que se elegían los métodos según el mensaje que se quería transmitir. El papel de las alianzas extranjeras. El papel de las alianzas extranjeras en la Inglaterra Tudor fue fundamental para la estrategia diplomática, la estabilidad política y la protección de los intereses nacionales. Estas alianzas se establecían mediante tratados, acuerdos comerciales y matrimonios dinásticos, influyendo en la política interna y guiando las decisiones de los monarcas y sus consejeros. Inglaterra, una potencia menor al inicio del periodo Tudor, necesitaba alianzas cuidadosamente negociadas para contrarrestar el poder de naciones como Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique VII, primer rey Tudor, adoptó una diplomacia cautelosa para consolidar su dinastía. En 1489 firmó el Tratado de Medina del Campo con los reyes católicos de España, que incluía el matrimonio de su hijo Arturo con Catalina de Aragón. Esta alianza buscaba legitimar su reinado y frenar la expansión francesa. Aunque Arturo murió en 1502, Enrique VII promovió la unión de Catalina con su segundo hijo, Enrique, para mantener la alianza, hecho que tendría implicaciones decisivas durante la Reforma inglesa. Durante el reinado de Enrique VIII, las alianzas extranjeras se tornaron más inestables. Al inicio de su mandato, buscó la gloria militar en Francia, aliándose temporalmente con España y el Sacro Imperio.
Sin embargo, la política internacional cambiante provocó frecuentes cambios de aliados. El campo del paño de oro en 1520, un fastuoso encuentro con Francisco I de Francia, representó un intento de entendimiento, aunque no generó resultados duraderos. La decisión de anular su matrimonio con Catalina en la década de 1530 rompió con España y el Papa, aislando diplomáticamente a Inglaterra. Esto forzó a Enrique a buscar nuevas alianzas, especialmente con estados protestantes alemanes. El matrimonio con Ana de Cleveris, en 1540, pretendía afianzar estos vínculos, aunque la unión fue anulada tras unos meses, reflejando lo efímero de muchas alianzas dinásticas. Durante la minoría de edad de Eduardo VI, Inglaterra fortaleció lazos con los estados reformados de Europa. El protector Somerset y luego el duque de Northumberland favorecieron estas alianzas por afinidad religiosa. El Tratado de Greenwich de 1543 propuso la unión de Inglaterra y Escocia, mediante el matrimonio de Eduardo con María, reina de Escocia. Sin embargo, el rechazo escocés a este plan desembocó en un conflicto militar. Con María I, la política viró nuevamente hacia las alianzas católicas. Su matrimonio con Felipe de España en 1554 reconectó a Inglaterra con el imperio de los Habsburgo y la Iglesia Católica. Aunque buscaba reforzar la fe católica, esta unión fue impopular entre los ingleses por temor al dominio extranjero. Además, derivó en un conflicto con Francia y la pérdida de Calais en 1558, la última posesión inglesa en el continente. Sin herederos, la muerte de María puso fin al intento de restauración católica. Isabel I adoptó una diplomacia más prudente y flexible. Usó la posibilidad del matrimonio como herramienta sin comprometerse con alianzas definitivas. Consideró pretendientes de Francia, España y el Sacro Imperio, pero evitó alianzas matrimoniales formales. Su ambigüedad le permitió equilibrar las relaciones internacionales. Apoyó a los rebeldes protestantes en los Países Bajos y desafió a España, lo que culminó en el enfrentamiento con la Armada Invencible en 1588. Aunque Inglaterra logró una victoria significativa, las tensiones con Europa persistieron. Durante toda la era Tudor, las alianzas extranjeras fueron clave para gestionar amenazas, proteger rutas comerciales e influir en políticas sucesorias y matrimoniales. Estas alianzas, muchas veces temporales, respondían a los cambios en el liderazgo, las tensiones religiosas y la dinámica del poder europeo. El éxito de cada alianza dependía del contexto político internacional y de la habilidad de los monarcas Tudor para adaptarse a circunstancias cambiantes, manteniendo así la relevancia diplomática de Inglaterra. La vida después de Henry. Tras la muerte de Enrique VIII, el 28 de enero de 1547, Inglaterra entró en una etapa de profunda incertidumbre política, división religiosa y transformación institucional. El trono pasó a su hijo de 9 años, Eduardo VI, quien, al ser menor de edad, no podía gobernar directamente. Se estableció entonces un consejo de regencia liderado por Eduardo Seymour, duque de Somerset, quien asumió el título de Lord Protector. Durante su gobierno, las reformas protestantes se aceleraron, continuando las políticas religiosas iniciadas por Enrique. En 1549 se introdujo el libro de oración común y se ordenó que los servicios religiosos se realizaran en inglés. Las prácticas católicas tradicionales fueron eliminadas.
lo que provocó disturbios, como la rebelión del libro de oración en el suroeste de Inglaterra. Somerset fue destituido y reemplazado por John Dudley, duque de Northumberland, quien promovió reformas protestantes más radicales. Para asegurar el control político, concertó el matrimonio de su hijo con Lady Jane Grey. A principios de 1553, la salud de Eduardo VI se deterioró rápidamente. Temiendo que la católica María, hija de Enrique, accediera al trono y revirtiera las reformas, Eduardo designó a Lady Jane Grey como su sucesora. A la muerte de Eduardo en julio de 1553, Jane fue proclamada reina, pero su reinado duró solo 9 días. María logró reunir apoyo popular y afirmó su derecho legítimo. Depuso a Jane y tras su captura ordenó su ejecución. Como María I, la nueva reina revirtió rápidamente las reformas protestantes, restableció la autoridad papal y las doctrinas católicas romanas. En 1554 se casó con Felipe de España, fortaleciendo la alianza con el imperio de los Habsburgo, pero provocando descontento interno. Su reinado fue conocido por la dura persecución de protestantes. Cientos fueron ejecutados por herejía, lo que le valió el apodo de María la Sanguinaria. La pérdida de Calais en 1558 marcó el fin de las posesiones inglesas en suelo francés. Ese mismo año, María murió sin dejar descendencia, y la corona pasó a su hermanastra, Isabel I. Su ascenso marcó un giro decisivo. Estableció el acuerdo religioso isabelino, que creó una forma moderada de protestantismo, rechazando los extremos religiosos. Isabel fue nombrada gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, consolidando la autoridad real sobre los asuntos religiosos. Su reinado promovió la estabilidad política, el crecimiento económico y una diplomacia cautelosa. Isabel I enfrentó numerosos desafíos: amenazas externas de potencias católicas, presiones internas para casarse y asegurar un heredero, y conspiraciones que buscaban reemplazarla. Mantuvo su soltería, y su imagen como la Reina Virgen se volvió central en su identidad pública. Su gobierno presenció un florecimiento cultural y educativo, así como el inicio de la expansión marítima, con figuras destacadas como Francis Drake y Walter Raleigh. Uno de los desafíos más persistentes fue la presencia en Inglaterra de María, reina de Escocia, quien huyó en 1568 tras ser forzada a abdicar. Estuvo bajo arresto domiciliario por casi 20 años. En 1586 se descubrió su implicación en la conspiración de Babington para asesinar a Isabel. Fue juzgada y ejecutada en 1587. Al año siguiente, Felipe II de España envió la Armada Invencible para invadir Inglaterra. Gracias a la habilidad naval inglesa y condiciones climáticas adversas, la invasión fracasó, marcando una victoria nacional clave para Isabel. El largo reinado de Isabel se prolongó hasta 1603, cuando murió sin dejar herederos. Fue sucedida por Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Esta unión de coronas inició la dinastía Estuardo y cerró la era Tudor. La vida después de Enrique VIII estuvo marcada por los efectos duraderos de sus decisiones en religión, sucesión y gobierno. El paso del trono entre sus 3 hijos evidenció la fragilidad de la herencia real y la importancia de la religión en la autoridad política. La consolidación de la Iglesia de Inglaterra y la transición a los Estuardo
marcaron una nueva etapa en la historia monárquica inglesa. Amantes reales y romance cortesano. Las amantes reales y los romances cortesanos jugaron un papel significativo, aunque no oficial, en la dinámica social y política de la Inglaterra Tudor. Mientras que el matrimonio real era una institución formal determinada por necesidades políticas, las relaciones extramatrimoniales, especialmente las de los monarcas, eran menos reguladas y se desarrollaban con mayor discreción. Estas relaciones no siempre eran ocultas, pero rara vez se reconocían oficialmente. Las amantes podían influir en el favor real, el acceso y la reputación dentro de la corte, aunque su posición era inestable y cambiante. Durante el reinado de Enrique VIII, se dieron los ejemplos más notorios de amantes reales. Antes de su matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique sostuvo algunas relaciones breves, aunque existen pocos registros detallados. Ya casado, mantuvo varias relaciones extramatrimoniales, siendo Elizabeth Blount la más destacada. Como dama de compañía, dio a luz en 1519 a Henry Fitzroy, el único hijo ilegítimo reconocido del rey. Fitzroy recibió títulos nobiliarios importantes y fue considerado como posible heredero, aunque murió joven y sin descendencia. Otra figura importante fue María Bolena, también dama de Catalina y hermana de Ana Bolena. Se presume que su relación con Enrique ocurrió antes de que éste se interesara por Ana. Aunque los detalles son inciertos, la posición de María en la corte mejoró temporalmente gracias a su cercanía con el rey, aunque fue eclipsada por la posterior prominencia de su hermana. Ana Bolena representa un caso excepcional dentro de la dinámica cortesana. Su ascenso desde dama de compañía a reina consorte ilustra cómo una relación romántica podía alterar profundamente el orden político. Ana retuvo la intimidad con Enrique a cambio de un compromiso formal, lo que finalmente llevó a la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina y al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Aunque llegó a ser reina, sus orígenes y su relación con el monarca reflejan una práctica común: el romance dentro del entorno cortesano como vía potencial de ascenso social y político. Más allá de las relaciones del rey, también existían romances entre cortesanos y damas, aunque estaban sujetos a un escrutinio riguroso. Los matrimonios entre nobles solían requerir aprobación real, ya que podían tener implicaciones políticas. Las relaciones románticas no autorizadas podían acarrear consecuencias graves. Un ejemplo trágico fue la relación entre Thomas Culpeper y la reina Catalina Howard, que terminó con la ejecución de ambos por traición. Este caso subraya cómo el romance, aunque presente, debía ajustarse a las normas de conducta y lealtad al monarca. La conducta en la corte era vigilada, especialmente la de las mujeres que servían a la reina. Se esperaba que mantuvieran un comportamiento modesto y discreto. Las transgresiones podían llevar al despido o a penas más severas. El comportamiento del rey influía directamente en las normas y expectativas del resto de la corte. Aunque las reinas estaban sujetas a estándares estrictos, los reyes disfrutaban de mayor libertad. Aún así, las decisiones románticas del monarca podían alterar el equilibrio de poder y afectar la percepción pública del gobierno. Fuera del reinado de Enrique VIII, hay menos documentación sobre amantes reales. Eduardo I murió joven y soltero. María I no tuvo relaciones extramatrimoniales conocidas. Isabel I, por su parte, declaró estar casada con su reino
aunque su cercanía con Robert Dudley, conde de Leicester, dio lugar a intensas especulaciones. Aunque nunca se confirmó que tuvieran una relación romántica, la atención pública sobre su vínculo refleja la sensibilidad del tema en la corte. Su imagen de virginidad y control personal limitó el desarrollo de romances cortesanos que involucraran a la corona. Durante toda la era Tudor, los romances en la corte se desarrollaron dentro de un marco estructurado de jerarquía, protocolo y expectativas. Las amantes reales y las relaciones entre cortesanos podían influir en alianzas, nombramientos y políticas. Aunque el afecto estaba presente, su expresión debía alinearse con los intereses del gobierno y la imagen pública del poder. Moda, estatus e imagen en la corte Tudor. La moda, el estatus y la imagen en la corte Tudor estaban estrechamente ligados a la jerarquía social, la autoridad real y la regulación de la apariencia pública. La vestimenta no solo cumplía una función práctica, sino que también actuaba como un símbolo visible del rango, la riqueza y el papel dentro de la corte. Las leyes suntuarias limitaban qué tipos de telas, colores y adornos podía usar cada persona, manteniendo una clara separación entre las clases sociales. Estas leyes reflejaban cómo la apariencia ayudaba a sostener el orden social existente. Se esperaba que la nobleza y quienes servían al monarca se vistieran de forma acorde a su rango. El estilo y los materiales señalaban estatus y lealtad. Telas como la seda, el terciopelo, el satén y el brocado dorado estaban reservadas a las clases altas. Los forros de piel y los bordados complejos eran signos de riqueza y acceso a mano de obra cualificada. Colores como el púrpura o el carmesí se relacionaban con la realeza debido al alto coste de los tintes. Accesorios como joyas, tocados, guantes o cinturones complementaban el atuendo y expresaban refinamiento. El monarca dictaba las tendencias de la moda cortesana. Enrique VIII, por ejemplo, vestía ropas muy ornamentadas, con hombros anchos y mangas voluminosas, proyectando poder, masculinidad y autoridad. Su vestimenta estaba diseñada para exagerar su presencia física, construyendo una imagen dominante. Los retratos oficiales de su reinado reforzaban estos atributos, sirviendo como instrumentos del poder visual del soberano. Durante el reinado de Isabel I, la moda evolucionó en complejidad y simbolismo. Isabel usaba su imagen estratégicamente, eligiendo elaborados vestidos, joyas y cosméticos para consolidar su autoridad como reina virgen. Su guardarropa era extenso, organizado y cuidadosamente controlado. Los retratos de Isabel seguían patrones visuales que destacaban su majestuosidad y atemporalidad. El maquillaje blanco a base de albayalde creaba un cutis pálido, símbolo de nobleza, en contraste con la apariencia de quienes trabajaban al sol. Las damas de la corte seguían los estándares marcados por la reina. Su vestimenta reflejaba la riqueza y el estatus de sus familias. Los vestidos incluían corpiños rígidos, faldas amplias sostenidas por verdugados y mangas desmontables o intercambiables. Escotes, gorgueras y cuellos altos enmarcaban el rostro, añadiendo complejidad visual. El cabello se peinaba con esmero y se cubría con capuchas francesas o a dos aguas, según el protocolo o la moda del momento. La moda masculina incluía jubones ajustados, calzas, capas y prendas acolchadas para crear una silueta robusta. Los hombres llevaban barbas cuidadas, sombreros decorados y cadenas que indicaban oficio o rango.
Cada elemento variaba según la edad, posición y función dentro de la corte. Eventos como mascaradas, desfiles y ceremonias estatales brindaban oportunidades para mostrar trajes elaborados y reforzar el orden jerárquico. Sastres, bordadores y comerciantes de telas eran figuras esenciales para sostener esta apariencia ideal. Los archivos del guardarropa real documentan en detalle la confección de estas prendas, lo que evidencia su valor político y económico. Visitantes extranjeros frecuentemente comentaban sobre la riqueza y opulencia de la corte inglesa. La moda también actuaba como una expresión de identidad nacional. Durante el reinado de Isabel, se promovieron estilos ingleses frente a los continentales, aunque la influencia de Italia, Francia y España persistía. Las importaciones jugaban un rol clave en marcar tendencias dentro del ámbito cortesano. Cambiar de estilo o usar ciertos colores podía ser interpretado como un acto de lealtad o una señal de favor político. Vestir de forma inapropiada se consideraba una falta de respeto al soberano o un incumplimiento del deber. Más allá de la ropa, la imagen en la corte Tudor incluía los modales, el habla y la conducta. Todos estos aspectos conformaban una representación integral del rol social de cada persona. La moda, cuidadosamente regulada y exhibida, funcionaba como un lenguaje visual no verbal que comunicaba estatus, fidelidad y ambición. En la Inglaterra Tudor, la apariencia era una herramienta estratégica dentro de un entorno jerárquico y competitivo. La sombra de Ana Bolena. La sombra de Ana Bolena permaneció presente en la corte Tudor mucho después de su ejecución en 1536. Como segunda esposa del rey Enrique VIII y madre de la reina Isabel I, su influencia se extendió más allá de su breve mandato como reina consorte. Su matrimonio con el rey marcó un punto de inflexión en la historia inglesa, al catalizar la reforma inglesa y la ruptura con la autoridad papal. Las consecuencias políticas y religiosas de su unión alteraron profundamente la estructura de la Iglesia y el Estado ingleses. Su caída, basada en acusaciones de adulterio, incesto y traición, fue rápida y definitiva, aunque las circunstancias de su arresto y juicio siguieron siendo tema de debate en la corte. Su ejecución estableció un precedente inquietante sobre la vulnerabilidad de las reinas y el poder de las facciones cortesanas para influir en el favor real. Aunque oficialmente excluida de la narrativa de legitimidad, su legado sobrevivió a través de su hija Isabel, quien fue declarada ilegítima tras la muerte de Ana, pero más tarde restituida en la línea de sucesión. El ascenso de Isabel al trono en 1558 reintrodujo el nombre de Ana en la conciencia cortesana. Sin embargo, se manejó con cautela y rara vez se mencionó abiertamente. Durante el reinado de Isabel, las referencias públicas a su madre fueron escasas. Aún así, quienes rodeaban a la reina comprendían que la memoria de Ana era clave en la formación de su identidad personal y política. Isabel conservó algunas de las pertenencias de su madre y mostró interés en personas vinculadas a la casa de Ana. A pesar de ello, evitó hacer comentarios públicos sobre su ejecución o los eventos que la precedieron, reflejando la carga controvertida que aún rodeaba el nombre de Ana. La cultura cortesana bajo Isabel adoptó características asociadas con la influencia de Ana, como el apoyo a la reforma protestante, la valoración de la educación y la presencia destacada de figuras femeninas fuertes. Varias personas que habían servido a Ana o simpatizado con su causa
ocuparon puestos de confianza durante el reinado isabelino. La imagen cuidadosamente construida por Isabel, así como su decisión de permanecer soltera, pudieron haber estado influenciadas por su conocimiento de las consecuencias que enfrentó su madre por su cercanía al poder. Los críticos políticos, en ocasiones, utilizaron el destino de Ana para cuestionar la legitimidad de Isabel o insinuar que el comportamiento de su madre marcaba negativamente a la dinastía. Aunque tales comentarios eran reprimidos, demostraban que la reputación de Ana seguía viva en la memoria política. Diplomáticos extranjeros reconocieron la sensibilidad del tema y se aconsejó a los embajadores que lo evitaran en sus audiencias con la reina. Escritores y cronistas de reinados posteriores retomaron la historia de Ana con distintas interpretaciones. Algunos la retrataron como una víctima de intrigas políticas, mientras otros resaltaron su ambición y su papel en la transformación religiosa. El interés continuo por Ana se vio alimentado por la conservación de cartas, retratos y testimonios contemporáneos que enriquecieron el análisis histórico posterior. Su imagen fue utilizada como símbolo de diversas causas, desde la Reforma Protestante hasta el avance de la mujer en la corte. En el seno de la familia real, su recuerdo influyó en la percepción de la herencia y la sucesión. Aunque Ana solo tuvo un hijo superviviente, su papel como madre de una reina reinante la devolvió al centro de la narrativa dinástica. Isabel, mediante símbolos personales y la exaltación del linaje Tudor, reconoció indirectamente a su madre. La caída de Ana sirvió como advertencia sobre la inestabilidad del favor real y los peligros de las intrigas cortesanas. Su breve protagonismo y su trágico final ilustraron la volatilidad del poder en la corte Tudor. Décadas después de su muerte, su nombre siguió vinculado tanto a la innovación como a la controversia. Su influencia, aunque discreta, perduró a través de los eventos políticos y religiosos del periodo, y su legado, especialmente por medio de Isabel, aseguró que su presencia no se borrara de la conciencia de la monarquía inglesa. El legado de las 6 esposas. El legado de las 6 esposas de Enrique VIII se define por su papel individual en la configuración del curso de la historia inglesa a través de sus matrimonios, su influencia en el rey y sus contribuciones a los desarrollos dinásticos y religiosos. Cada reina consorte desempeñó un papel específico en los acontecimientos políticos y personales de la corte Tudor, y su impacto colectivo se extendió más allá de sus vidas. Catalina de Aragón fue la primera esposa y permaneció casada con Enrique durante más de 20 años. Su incapacidad para engendrar un heredero varón superviviente provocó la anulación del matrimonio, lo que desencadenó la Reforma inglesa y la posterior ruptura con la autoridad papal. Su hija María se convertiría posteriormente en la primera reina gobernante de Inglaterra. La firme negativa de Catalina a aceptar la anulación contribuyó a sentar un precedente para la resistencia femenina a la política real. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique, fue fundamental en la convulsión religiosa y política que siguió. Su matrimonio con el rey exigió el rechazo de la jurisdicción papal, lo que condujo a la formación de la Iglesia de Inglaterra. Dio a luz a Isabel, quien posteriormente gobernaría como una de las monarcas más importantes de Inglaterra. La ejecución de Ana por adulterio y traición marcó un momento dramático en la historia real y sirvió como advertencia sobre las consecuencias de caer en desgracia. Jane Seymour, la tercera esposa,
triunfó donde sus predecesoras habían fracasado al dar a luz a un heredero varón, Eduardo VI. Su muerte poco después del parto contribuyó a su imagen perdurable como la esposa predilecta del rey. Su legado continuó durante el breve pero impactante reinado de Eduardo, durante el cual se consolidaron las reformas protestantes. Ana de Cleveris, la cuarta esposa, contribuyó al panorama político al alinear brevemente a Inglaterra con los estados protestantes alemanes. Aunque su matrimonio con Enrique fue anulado 6 meses después, su aceptación del acuerdo le permitió permanecer en Inglaterra con una generosa indemnización y el título honorífico de hermana del rey. Mantuvo una presencia neutral y respetada en la corte. Catalina Howard, la quinta esposa, fue ejecutada por presunto adulterio menos de 2 años después de su matrimonio con el rey. Su juventud e inexperiencia, sumadas a su historial de cortejo, contribuyeron a su caída. Su destino reforzó los peligros asociados a la política cortesana y las expectativas depositadas en las reinas. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique, sobrevivió al rey y le brindó cuidados y compañía durante sus últimos años. Ejerció una influencia estabilizadora y contribuyó a la educación y reconciliación de los hijos de Enrique. Tras la muerte del rey, continuó apoyando la causa protestante y fue una de las primeras mujeres inglesas en publicar libros bajo su propio nombre. El legado a largo plazo de las 6 esposas está estrechamente ligado a la sucesión y la transformación religiosa de Inglaterra. Sus hijos María, Isabel y Eduardo gobernaron por turnos y reflejaron diferentes aspectos de la influencia de sus madres. María restauró el catolicismo y se alineó con España. Isabel restableció el protestantismo y presidió un período de consolidación nacional. Y Eduardo impulsó reformas protestantes durante su minoría de edad. Los diferentes resultados de cada matrimonio moldearon la percepción pública y política de la realeza, la legitimidad y la autoridad religiosa. Las 6 reinas también contribuyeron a definir la imagen y las expectativas de las consortes en los reinados posteriores. Sus vidas ilustraron los límites y las posibilidades de las mujeres de la realeza en un sistema regido por la autoridad masculina y la necesidad dinástica. El mandato de cada reina contribuyó a la evolución del papel de las mujeres en la corte, especialmente en relación con la sucesión y la influencia. Sus experiencias combinadas formaron un capítulo único en la historia real inglesa, recordado por su impacto colectivo en la religión, la política y la monarquía. Si bien la historia de cada esposa estuvo marcada por circunstancias individuales, juntas reflejaron la inestabilidad y la transformación del gobierno Tudor bajo Enrique VIII. Su legado sigue siendo objeto de continuo interés y análisis histórico, tanto por sus consecuencias inmediatas como por su influencia en el desarrollo de las percepciones modernas de la monarquía y el poder